común entre la iglesia, ¿verdad? El preguntarnos lo que dice en Éxodo 17:7. Y déjenme decirle, hermanos, que esta pregunta te lleva a quejarte. Esta pregunta te lleva a quejarte, a murmurar, a altercar, a protestar, a contender contra Dios. Y el pueblo de Israel hizo esta pregunta cuando no había agua, después no había carne, después no volvió a haber agua, y el pueblo de Israel hace esta pregunta, pero ya molesto. El pueblo de Israel ya está molesto, y dice ahí en Éxodo 17:7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Israel pregunta, en medio de la necesidad, en medio de la carencia, en medio cuando hay ausencia de algo, el pueblo de Israel se hace una pregunta y dice: ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Esa es una pregunta, hermanos, que no debería de salir de nuestra boca ya más, que no deberíamos nosotros de pensarla. Es una pregunta, hermanos, que no le gusta a Dios, no le gusta a Dios. No quiere que tú preguntes y que tú dudes y que tú digas: ¿está Jehová con nosotros o no está? ¿Sí está o no está? ¿Sí está Dios conmigo o no está Dios conmigo? Mira, esta semana me fue bien, Dios está conmigo. Y la otra semana no me fue bien, Dios no está conmigo. Es una de las preguntas, hermanos, que para mí es muy interesante. Es muy interesante, hermanos, el poder nosotros aprender. Porque esta pregunta tiene que ver con una enemistad con Dios. El pueblo de Israel se está quejando y está diciendo: no hay agua. Ah, pues Dios no está conmigo. Si hay agua, Dios está conmigo. No hay alimentos, Dios no está conmigo. Si hay alimentos, Dios está conmigo. Queremos ver a Dios, hermanos, en la abundancia. Queremos ver a Dios cuando no me enfermo. ¿Y sabes qué? Dios está contigo. Si está contigo o no está contigo, ya. Si tú crees que está contigo, ya no dudes. Si crees que no está contigo, así créelo. Pero el pueblo de Israel estaba fluctuando, estaba dudando. ¿Jehová está con nosotros o Jehová no está con nosotros? Hoy mira, me fue bien. Hoy no se me descompuso el carro. Jehová está conmigo. Hoy se me descompuso. Jehová no está conmigo. Hoy me enfermé. Jehová no está conmigo. Y el pueblo de Israel está fluctuando. Y lo único que demuestra aquí el pueblo de Israel preguntándose esto, y está diciendo el pueblo de Israel: ¿sí está con nosotros o no está con nosotros? ¿Sí está o no está? Y lo único que demuestra es inmadurez. No entiende, no cree. Y en este momento, en esta enseñanza, vamos a ver dónde está Dios, en dónde encuentras a Dios. No lo encuentras cuando todo te va bien. No lo encuentras cuando todo te va bien. Dice Pablo que él había aprendido a vivir en abundancia, pero a vivir en escasez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estaba Dios con él o no estaba Dios con él? Sí. Entonces, ¿por qué aprendió a vivir en escasez? Si a veces preguntamos: Dios, ¿por qué estás conmigo o no estás? Si tengo, Dios está conmigo. Si no tengo, Dios no está conmigo. Es así, hermanos, que el pueblo de Israel decía: ¿está dentro de mí? ¿Está dentro de nosotros Jehová o no está? Lo querían ver a través de la abundancia. Lo querían ver a través de que les fuera bien. Y ya, hermanos, ya basta de pensar de esa manera como el pueblo de Israel. La iglesia no puede estar pensando así. La iglesia no debe de estar preguntándose como el pueblo de Israel. No debería de hacerlo. Eso le molesta a Dios. Eso le molesta a Dios, que murmures contra Dios, que te quejes de Dios, que estés murmurando y que estés hablando, ¿verdad? Es que Dios no suple, es que yo no sé qué está pasando, es que Dios no me escucha. ¿Está o no está? Si tú crees que Dios está contigo, adelante. Adelante. Como te vaya mañana, Dios está contigo. Como te vaya el viernes, como te vaya el miércoles, Dios está contigo.
Dios no es fluctuante. Dios no es, hoy estoy, mañana no estoy. ¿Está contigo o no está? Dios no le gusta, hermanos. Dios no le gusta. Y por eso dice ahí el versículo número 7, ¿verdad? Que ellos tentaron a Jehová. Ellos estaban tentando a Dios porque querían ver a Dios, palparlo en la abundancia. Y eso no le gusta a Dios. Hoy, hermanos, la iglesia no debería dudar de la presencia de Dios al recibir noticias desagradables. Hoy la iglesia no debería de quejarse cuando no hay agua, cuando no hay alimentos, cuando no hay carne, cuando te enfermas, cuando te va mal, cuando no hay empleo. No deberías de preguntarte, ¿está Dios conmigo o no está? ¿Sí está o no está? No deberías de hacer esa pregunta, porque ya Dios nos dejó el Antiguo Testamento para aprender y ver que el pueblo de Israel altercó y murmuró y se quejó, y a Dios no le agrada eso. El desconfiar de Dios, ¿verdad? El desconfiar de Dios no le agrada a Dios. No le agrada a Dios que tú desconfíes de Él. Es así, vamos por favor a Job 1:21. Job 1:21. Y vamos a ver la madurez de este hombre. Y por eso te digo que si tú sigues preguntándote hoy en día, Dios me habrá escuchado, Dios no me escucha, Dios sí me escucha, Dios sí me da, Dios no me da. Si sigues ahí, hermano, déjame decirte que estás viviendo en una inmadurez. Aunque tengas años de cristiano, aunque ya terminaste tu discipulado, eres un inmaduro, eres un niño en Cristo. Porque ahora quieres ver a Dios en emociones. Job 1:21, creo que hasta de memoria no lo sabemos. Pero cuando vienen las pruebas, ¿está Dios conmigo o no está? Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Si Jehová me dio y si Jehová me quitó, ahora voy a ayudar. Ahora voy a llorar. Ahora quiero que todos me ayuden. Y vamos a ver ahorita más adelante, hermanos, que el pueblo de Israel se quejó. Y se quejó de Moisés, el líder. Como muchas veces nosotros nos quejamos del esposo, del pastor, de la iglesia, de los hermanos. ¿Cómo vas a dudar de Dios? ¿Verdad? Pero realmente estás dudando de Dios. El pastor que me puso el Señor, el esposo. Estás dudando de Dios. Mira lo que dice Job 2:10. Job 2:10. Seguimos aquí. Y dice, está hablando con su esposa Job. Y no tengo nada contra las esposas, pero tengan cuidado. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué dice Job? ¿Recibiremos de Dios? Y hay otra pregunta, ¿verdad? Estaría muy bien estudiar esta pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué? ¿Crees que vas a recibir cosas buenas siempre de parte de Dios? ¿Eso es lo que crees? ¿Crees que vas a ser fiel y vas a servirle a Dios cuando te vaya bien solamente? ¿Eso es lo que tu Dios se merece? Que cuando te vaya bien le alabes y cuando te vaya mal no le alabes. ¿Eso es lo que tú crees que tu Dios merece? ¿Eso es lo que tú crees que Dios merece? ¿Verdad? Job nunca dijo, ¿está Dios conmigo o no está? Creo que ya se fue. La que lo dijo fue su esposa, ¿verdad? Su esposa dice, pues ya nada más es de cosa que te mueras y ya. Murmuró contra él. Algo has de haber hecho mal. Es así, hermanos, que esta pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es una pregunta que no deberíamos hacérnosla ya. Que no debería de existir en nuestra mente. Porque denota queja. Así es que, hermano, ¿qué necesito saber para no vivir quejándome? ¿Qué necesito saber? Y vamos a ver dos cosas. Y la primera es, el Señor. Es el Señor quien me lleva a ese lugar. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Si tú no quieres vivir quejándote, no quiero vivir quejándome,
No quiero seguir preguntándome si está Dios, si no está. Y la primera cosa que vamos a ver, necesitas saber, para no vivir quejándote, necesitas saber que es Dios quien llevó al pueblo de Israel a ese lugar. Necesitamos aprender que es Dios quien te va a llevar a ese lugar. Que Dios te va a llevar en un momento de tu vida cristiana, te va a llevar al momento de necesidad, de escasez. Te va a llevar al momento, hermanos, donde tú ahora sientes que nadie te escucha, que estás solo. Pero es Dios quien te va a llevar ahí. Vamos a regresar al libro de Éxodo. Éxodo 17. Dios, hermanos, te va a llevar ahí, a ese lugar de necesidad, de escasez. A ese lugar ahí Dios te va a llevar, así como Dios lo llevó al pueblo de Israel. Y mira, checa Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Y luego, ¿qué dice adelante? Hasta ahí. Conforme al mandamiento de ¿quién? ¿Quién mandó que partieran de ahí? ¿Quién dijo que fueran a Refidim? ¿Quién? ¿Jehová? Se oye bonito, ¿no? Jehová. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. ¿Verdad? ¿Quién fue el que los mandó allá? Jehová. ¿Por qué salieron de Sin? Conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidim. Dice, y no había agua para que el pueblo... ¿Qué es el primer punto que tenemos que entender? ¿Qué es lo primero de dos cosas que tenemos que aprender para poder vivir sin quejarme? ¿Qué es lo que necesitamos? Entender que Dios, que el Señor es quien me llevó a ese lugar. Dice la Biblia en el versículo 1, hermanos, que por mandato de Jehová, ¿sí estamos ahí? Conforme al mandato de Jehová salieron de Sin y fueron a Refidim. Dios los mandó. Cuando tú estás obedeciendo a Dios y cuando tú estás buscando su voluntad, Dios te va a llevar a Refidim. ¿Qué es Refidim? Es el lugar donde no había agua. Es el lugar donde hay escasez. Es el lugar donde vas a ser tentado para dudar de Dios, para quejarte de Dios, para murmurar de Dios. ¿Sí? Y un paréntesis. Si tú has leído estos capítulos, no es la primera vez que les falta agua. ¿Sí los has leído? Sí. La primera vez que les faltó agua, ¿sabes qué hicieron? Se quejaron. Y ahora les vuelve a faltar agua. Allá Dios suplió. ¿Qué esperaba Dios? Que aprendieran la lección. Pero no la aprendieron. No la aprendieron. ¿Sí? ¿Y qué aprendes de esto? Si no pasas la prueba en un momento, te va a volver a venir esa misma prueba. Chécalo, chécalo. Ahí en Éxodo 15, 22 dice que les faltó el agua, que el agua estaba amarga. ¿Y sabes qué hace Dios? Bendice. Pero ellos se quejan. Y ahora Dios les pone la misma prueba. Hermano, ¿no te has preguntado por qué me pasa lo mismo siempre? ¿Por qué estoy tropezando con la misma piedra? ¿Por qué estoy tropezando con el mismo problema que tuve hace un año? Lo vuelvo a tener otra vez, y lo vuelvo a tener, y lo vuelvo a tener. Dios sí sabe por qué. Y si no has pasado una prueba, te va a venir otra vez. Te va a venir. Es así, hermanos, que estamos viendo que por mandato de Dios vas a llegar a Refidim. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú quieres seguir el camino que Dios ha trazado en tu vida espiritual, hermano, escúchame. Cuando tú estás trazando, cuando tú estás buscando seguir el camino de Dios, Dios te va a llevar a Refidim, a ese lugar de necesidad. ¿Sí? Y si tú no te quieres quejar, si tú no quieres murmurar, si tú no quieres vivir amargado, si tú no quieres vivir inconforme, confundido,
Tú necesitas entender que fue Dios quien te llevó a ese lugar. Fue Dios. Que es Dios quien quiere que pases la prueba confiando en Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Recuerdas Cristo después de que se bautizó? ¿Qué estaba haciendo Cristo al bautizarse? Obedeciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Termina de bautizarse y dice, se abren los cielos y dice, este es mi hijo, en el cual me complazco. Casi, un aplauso para mi hijo, en el cual yo me complazco. ¡Qué bárbaro! Me está obedeciendo. Y después en el otro versículo, Jesús es llevado por el Espíritu al... ¿Quién lo llevó al desierto? Es Dios, el Espíritu. ¿Quién te va a llevar a Refidim? ¿Quién te va a llevar a ese lugar de necesidad? Es Dios. ¿Para qué? ¿No te ama? No, no es eso. Él quiere que confíes en Él. Quiere que todos tus hermanos vean de qué estás hecho. Que no eres un cristiano de papel. Que eres un cristiano maduro. Que tomas las cosas en serio. Que confías en Dios. Él te ha llevado a ese lugar para que tu discípulo vea. Para que tu familia vea. Para que los que no creen en Dios crean por medio de tu testimonio. Eso es lo que Dios quiere. Pero no lo entendemos, nos empezamos a quejar, como dice en el versículo 2. Mira lo que dice Éxodo 17, 2. Otra vez Dios. Es que me hacen falta unas vitaminas. Versículo 2, dice, y altercó el pueblo con Dios. ¿Así dice? No. ¿Cómo vas a pelear con Dios, verdad? No te atreverías a pelear con Dios. Pero ¿con quién sí te vas a poner a pelear? Con tu autoridad. Con tu autoridad. ¿Te vas a pelear con tu esposo? ¿Te vas a pelear con tu patrón? ¿Te vas a pelear con tu pastor? Con Dios no, pero ¿sabes con quién se estaban peleando? Con Dios. En realidad sí se estaban peleando con Dios. Sí estaban murmurando con Dios. Y dice ahí el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La autoridad que tú nos diste, la autoridad que tú, ¿confiaban en la autoridad o no confiaban? Hermanos, me encanta, hermanos, ver el reflejo de muchas cosas. A veces decimos algo, pero nuestras acciones dicen otra. Gritamos otra con nuestras acciones. Según ellos, confiaban en Moisés, pero cuando llega un momento de crisis, ¿con quién se quejan? Con Moisés. Con Moisés. Con el líder, exactamente. El líder, ¿sí? ¿Cómo vas a hablar mal de Dios? Pero sí vas a hablar mal del líder. Y en este caso puede ser tu esposo. En este caso puede ser tu pastor. La autoridad. Es que no me entiende. Es que no me ayuda. Es que si me ayudara, ¿a qué? ¿A salir de Refidim? Donde Dios te llevó. ¿Quieres que yo te saque? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando Dios te está poniendo una prueba, ¿quieres que yo interceda por esa prueba? ¿Qué tipo de autoridad tendrías? Tú eres el que vas a pasar esa prueba. Tú eres quien va a pasar esa prueba. Dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Primera de Corintios 10:13. Dice que Dios no me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda, sino que me va a mandar, dice, junto con la tentación, la salida. ¿Verdad? Dios me va a dar la salida. Es así que para no vivir quejándome, para no vivir murmurando, para ya no hacerme esa pregunta, ¿está Dios o no está Dios? Tú necesitas estar seguro que el Señor fue el que te llevó a Refidim. Ese lugar de necesidad. Ese lugar de necesidad. Refidim, hermanos. Ahí es en Refidim, ahí se comprueba cuánto confías en las promesas de Dios. ¿Confías en Dios?
¿Confías que Dios te ha dado un esposo que viene de su voluntad? ¿Confías que Dios te ha dado un lugar? ¿Sí confías o no confías? Un lugar para que aprendas, un lugar para que te nutras espiritualmente. También podemos ver, hermanos, que en Refidim, ¿verdad? En Refidim es el lugar donde se demuestra lo que hay en tu corazón. En ese momento, cuando estás en pruebas, se demuestra qué hay en tu corazón. Mira lo que dice el versículo número 3. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el versículo número 3. ¿Y qué quería hacer el pueblo de Israel? ¿Qué quería hacer el pueblo de Israel? Quería regresarse a Egipto. Quería regresarse. Cuando tuvo pruebas quería regresarse. Anhelaba Egipto. Aunque le iba mal en Egipto, pero anhelaba Egipto. ¿Y sabes? En Refidim es cuando empiezas, ay, antes me iba mejor me voy a ir a trabajar donde estaba, mejor ya voy a trabajar los domingos, mejor voy a hacer esto, me iba mejor antes. El pueblo de Israel ya te ganó, ya lo dijo, me quiero regresar a Egipto. Vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Fuerte, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matar a los descendientes de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Pueden tomar su lugar. ¿Sabes que en Refidim, en ese lugar de necesidad, es cuando demuestras lo que hay en tu corazón? Es cuando tú puedes darte cuenta si en verdad confías en Dios o no confías en Dios. Ya este pueblo, ya vimos que por mandato de Dios llegaron a ese lugar. Así como Jesús fue llevado al desierto. Ya, Dios te trajo ahí. No te quejes, no reniegues, no murmures, no alterques. Ya vimos que el primero que culparon fue a Moisés. ¿Sí? No entendía el pueblo, era terco. Ahora vemos que quieren regresar a su vida pasada. Dios los sacó de Egipto y ellos quieren regresar a Egipto. Dios los sacó de la suciedad y ellos quieren regresar a la suciedad. ¿Sí? ¿Quieres irte al mundo? Ándale, toma tus patines. ¡Órale! ¿Eso quieres? ¡Órale! Así. No quieres lo que Dios... No queremos la provisión de Dios. No queremos la provisión de Dios. De verdad. ¿Cuántos pastores hoy en día dicen, no, con la provisión de Dios no hago nada, mejor me voy a trabajar? ¿Conoces un pastor que trabaja medio tiempo? ¿Conoces pastores así? No quieren vivir con la provisión de Dios. ¿Qué dijo Dios? Yo te voy a sustentar. ¿Sí o no? Ahora, ¿tú estás contento con la provisión de Dios? No, Señor, ¿cómo es posible? ¿Estás contento con lo que Dios provee para tu vida? ¿O no estás contento? Pero queremos regresar, queremos tener el control. En Egipto yo tenía el control, aquí no lo tengo. Aquí estoy en el desierto, Dios me va llevando, una nube me va guiando. Yo quiero tener el control, queremos tener el control. Pero cuando llegamos a Refidim, ahora Dios tiene el control y eso no nos gusta. Nos gusta tener el control. No queremos demostrar lo que somos. Porque aquí en la iglesia, hola pastor, ¿cómo estás? Y en casa, no, si me hubieras dicho, mejor no digo, ¿verdad? ¿Tú te vas a dejar guiar por él? ¿Cómo es posible? ¿A dónde nos va a llevar? De seguro no sabe lo que quiere. Y aquí, reverendo, ¿cómo te atreves? ¿No le ves la cara que tiene? ¿Tú crees que puede? Así es. Pero en Refidim sale todo a la luz. Sale todo a la luz. Así dice la Biblia. En ese momento de necesidad, de escasez, donde Dios te ha puesto, ¿verdad? En Refidim, hermanos, no tenemos el control nosotros. Lo tiene Dios. Y ahora entiendo por qué muchas personas desisten, porque quieren tener el control, porque quieren seguir fingiendo, no quieren dar a notar
lo que son en realidad. Y esa es la primera cosa. Debo de entender, si yo quiero ya no vivir quejándome, necesito entender que es Dios quien me ha llevado allá, y yo voy a decir como Job, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. A Jehová dio, Jehová quitó. No voy a decir, ¿está Dios conmigo o no está? ¿Qué crees que hoy no va a estar el Señor con nosotros? Deja de decir eso. Número 2, ¿qué necesitas saber para no vivir quejándote? Para no vivir murmurando, para no vivir amargado. ¿Qué necesitas saber para no vivir confundido? Número 2, que el Señor siempre está contigo. Estamos ahí en Lucas 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Éxodo 17. Éxodo 17, versículo número 6. Éxodo 17, 6. Ahora Dios dice algo bien importante para que te quede claro, para que no dudes. Dice el versículo 6: He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. ¿Pero quién estaba ahí? Dios. Gracias. ¿Quién estaba ahí, hermanos? Lo voy a volver a leer. Dice el versículo 6: Y he aquí, dice Dios, que yo estaré delante de ti. ¿Quién estaba ahí? Dios. ¿Se había ido Dios? No. ¿En dónde estaba buscando Israel a Dios? ¿En dónde lo estaba buscando? En la necesidad. Dice Dios, yo no me he ido de ti, yo aquí estoy. Yo voy a estar delante de ti. Yo te he traído aquí. ¿Quieres obedecer? Vas a llegar a Refidim. No vas a tener el control. Va a salir a relucir lo que eres. Eso que no quieres dar a notar va a salir a relucir. Pero yo voy a estar contigo. Dice ahí, versículo 6: Yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de... Y ahora sí, Dios está con nosotros. Y luego llegan a otra ciudad y les falta algo, Dios no está con nosotros. O sea, la inmadurez. La inmadurez. Y no importa que hayas pasado por el seminario. Hermanos, ¿cómo saber entonces que Dios está contigo en este momento? ¿Cómo saber? ¿Cómo sabes? Vamos por favor a Filipenses 4:11. ¿Cómo sabes? Si muchas de las veces queremos encontrar a Dios en la abundancia. Filipenses 4:11. ¿Cómo saber? Hermano, no lo busques en la abundancia. Dios no está nada más en la abundancia. Filipenses 4:11. ¿Cómo saber entonces que Dios está conmigo? ¿Sí? No es a través de la abundancia. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Cómo? ¿Pablo teniendo escasez? Sí. ¿Tú te crees mejor que Pablo? ¿Tú crees que Dios se va a mostrar y está contigo a través de la abundancia? Dice ahí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener. ¿Tú sabes vivir humildemente y sabes tener abundancia? Hermana, ¿tú estás conforme con la provisión de Dios en tu familia? ¿O vas de cine, en salidita, en vestidito, en restaurancito? Y luego, cine, ya me están viendo todas las hermanas. No, perdón, hermanas, no. Ustedes hagan lo que quieran. Pobres de sus esposos. Siempre debe de haber. ¿Verdad? Y tú te sientes mal si tu hijo te pide unas sabritas y no se las das. ¿Y cómo no les voy a dar nada el Día de Reyes? ¿Y quién te dijo que les tienes que dar? No, es que estás traumado. Es que a mí nunca me daban. ¿Y qué te pasó? ¿Sabes que Dios, una de las lecciones que Dios te va a querer dar es vivir en necesidad y vivir en abundancia? ¿Sabes que Dios, si estás obedeciendo a Dios, va a llegar un momento en tu vida que Dios va a
querer que tú aprendas a vivir en escasez y a vivir en abundancia. Y así como puedes estar un día en un buen restaurante, el otro día vas a estar en tu casa comiendo lo que tú menos te guste, contento. ¿Sí lo crees o no, hermano? Sí. ¿Quieres seguir el camino de Dios? Vas a tener que aprender eso. Hermanos, yo recuerdo, yo creo que ya que también. Hermanos, el domingo eran 3 tamales en la mañana y 3 tamales en la noche. ¿Y sabes a qué llegué? A galletas Marías. Así es. ¿Creen que cambió mi estado de ánimo? ¿Veras? Ahí está. Te vas por 3, 6. ¿Tú cuántos tamales te vas a comer? Yo 6. Yo desayunaba 3 tamales, yo no sé tú, pero yo 3 tamales en la mañana. Uno de mole, uno de dulce y uno de verde. Combinaditos. Sí, porque saben rico. Y en la noche llegábamos de la iglesia, 3 tamales. Allá está Jonathan, si no me creen. Y hermano, empezó a ir el negocio para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero nunca quejarnos. ¿Hay para tamales? No. ¿Para qué hay? Para galletas. Gracias a Dios. Galletas. ¿Qué hay para leche? Leche. El café no me gusta. Cuando me invita a su casa, no me dé café. ¿Sabes qué tomábamos? Café. Café. Pero nunca cambió mi estado de ánimo. Nunca vi a Dios en la abundancia. Yo no sé qué está pasando. ¿Estará Jehová con nosotros? No. Ya después me decían en la iglesia, ay, como que te veo más delgado. Ay, pues si quieres te doy la dieta. Sí, es fácil. ¿Quieres la dieta que estoy haciendo? Es la dieta de la luna. ¿Verdad? No, de veras, hermanos. De veras. Dios quiere que vivas en necesidad, pero también en abundancia. Pero cuando siempre sigues sonriendo y tu estado de ánimo nunca te cambia y sigues sirviendo al Señor y eres el primero que llegas y haces las cosas y gloria a Dios y Dios sabe por qué, Dios, hermanos, bendice. Pero no estás viendo a Dios en la escasez o en la abundancia. ¿Y ahora qué le voy a dar a mi hijo? ¿Y ahora qué voy? Y unas sabritas, y ahí estás gastándote el dinero que no tienes. Porque yo les quiero dar a mis hijos la vida que nunca tuve yo. Tus hijos necesitan entender que a veces no hay. Que a veces no hay. Y que aunque tengas en la bolsa, para eso no hay. Dame para unas papitas, no hay. Pero yo te vi ahí, sí, pero este dinero no es para papas. Así. Enséñale a tus hijos a vivir en escasez y en abundancia, porque si no al rato el problema es para el pastor. Quiero ver a Dios en la abundancia, en la abundancia. Y Pablo dice, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Y gloria a Dios porque tengo, pero gloria a Dios porque no hay. Ese es carácter, hermanos. No estar quejándose. A veces queremos ver a Dios a través de que todo nos salga bien. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. A veces queremos venir a la iglesia a gozarnos en las alabanzas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta gozarse en las alabanzas? ¿Verdad? Bueno, Pablo se gozaba y no en las alabanzas. A veces, oye, ¿por qué no lanzamos? Porque me quiero gozar con el Señor. Bueno, te invito a que te goces de esta manera. Mira Pablo cómo se gozaba. Versículo 10, segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo. ¿Te quieres gozar, hermano? Sí, vamos a lanzar. Gózate como Pablo. Gózate en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Gózate, gózate. ¿Qué? ¿Quieres gozarte con el Señor? Pablo se gozaba. ¿En qué? En las afrentas, en las persecuciones, en las necesidades. Pero queremos venir y aquí hacer el show y allá afuera quejándome. ¿Está Jehová con nosotros o no está? A propósito,
Ahí en Éxodo 17, capítulos atrás, está el canto que Israel entonó. Te lo sabes. Echó a la mar. Hasta para oír, ¿no? La. Uy. Luego, ¿no? Echó a la mar. Que lo perseguí. Señor, me gozo contigo. Después de unos meses quejándose. ¿Está o no está? ¿Está o no está? ¿Qué es eso? Tanto que Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Los voy a matar a todos. Y Moisés, no. Ah, bueno, entonces es tu pueblo, ya no es el mío. Ay, es tu pueblo. ¿Verdad? Acababan de entonar ese canto tan alegre, ¿verdad? Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Qué padre! Y después, ¿estará Jehová entre nosotros o no estará? ¿Cómo sabes si Dios está contigo? Porque no es a través de la abundancia, no es a través de que todo te salga bien, porque mira lo que dice Filipenses 1:12, que lo que le había sucedido a Pablo, que estaba en la cárcel, era para el progreso del evangelio, no era para el progreso de él. Filipenses 1:12, Dios va a querer que hagas cosas para el progreso de su obra y no para el progreso tuyo. ¿Cómo saber si Dios está contigo? ¿Tú buscas a Dios a través de la abundancia? ¿Tú lo buscas a Dios a través de que todo te salga bien? ¿Tú lo buscas a Dios a través de que todo te salga bien? Filipenses 1:12 dice Pablo, quiero que sepáis pues, hermanos, que las cosas que me han pasado, aquellas cosas que me han sucedido, ¿sí?, han beneficiado, han redundado más bien para el progreso de ¿quién? ¿Y dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo en este versículo? ¿Sabes dónde está? ¿En dónde está Pablo? En la cárcel. ¿Crees que es un buen lugar? ¿No crees que sea un buen lugar para atrás de ahí en la cárcel decir, ¿está Jehová conmigo o no está? Sí, porque si estuviera Jehová conmigo no estuviera en la cárcel. Pero como estoy en la cárcel, entonces Jehová no está conmigo. Otra vez la pregunta. Dice Pablo, lo que me ha pasado no es para beneficio mío, es para beneficio de Dios. Es para beneficio del evangelio. Ahora he podido predicar el evangelio. Hermano, ¿cómo saber si Dios está contigo? Dos cosas y termino. Asegúrate que no sea una consecuencia entre necesidad y deseo, porque no es lo mismo necesidad y deseo. Dios promete suplir tus necesidades, no tus caprichos y los caprichos de tus hijos. ¿Sí? Dios te promete suplir tus necesidades, no tus deseos. A lo mejor lo que estás pasando no es culpa de Dios. Dios te ha provisto, pero ¿sabes qué? Lo has ocupado para tus deseos y no para tus necesidades. Una cosa es la prueba donde Dios te va a llevar, porque no confundas y no digas al rato, es que Dios me ha traído a Refidim. No confundas. Una cosa es cuando Dios te lleva a Refidim y quiere que vivas en necesidad un tiempo para que confíes en Dios, y la otra es una consecuencia porque no tienes el control de tus egresos, ¿verdad? Porque no sabes decir que no, porque eres un comprador impulsivo y porque está puesta tu felicidad en los bienes materiales. ¿Sí se entendió? No siempre es Dios quien te lleva a Refidim. A veces es tu mala administración. A veces es porque no sabes decir que no. Porque simplemente tus hijos te ven y dicen, dame. Y tú, ¿cómo no? Ten. Nada más, no les puedes decir que no. No puedes decir que no. Vamos a terminar, hermanos, en un versículo donde encontramos a Dios. ¿Dónde encontramos a Dios? Números 22. Y vamos a ver esta historia, hermanos. Ojalá y nadie se ofenda.
¿verdad? Pero vamos a hablar de Balaam, que la burra salió más inteligente que él, ¿verdad? Por eso le digo que ojalá y nadie se me ofenda. Números 22. Pero bueno, si crees que tiene algo de cierto, pues yo también creo lo mismo. Balaam y la burra de Balaam. ¿Quién fue más inteligente, Balaam o su burra? La burra, ¿verdad? La burra de Balaam. Balaam estaba enojado con la burra cuando él... Y déjenme decirles, hermanos, ya para terminar, déjenme narrar un poquito esta historia porque no vamos a poder ir a ella toda. Números 22:9. Dice que vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Dios viene a Balaam y le pregunta: ¿y estos hombres quiénes son? Y esos hombres, lo dice desde el versículo número 1, son personas que fueron a Balaam porque querían maldecir al pueblo de Israel. Esta gente dijo: ¿sabes qué? Tenemos miedo a Israel. Tenemos miedo a Israel. Y queremos una persona que lo maldiga. ¿Sí? O sea, tráete tu gallina, tráete tu... ¿qué más? Sangre de no sé qué, vamos a hacerle una brujería. Tierra del panteón. ¿Verdad? Tierra del panteón, dice por ahí. Ay, la quita, ¿eh? Ya que sabes. Vamos a hacerle una brujería a Israel. Que no lo sepa. Vamos a hacerle mal. Hermanos, a veces entre los hijos de Dios somos también bien ignorantes, ¿eh? Me está yendo mal. ¿Me habrán hecho brujería? Es que la otra vez encontré acá fue una gallina. Es que una pluma iba por ella. Encontré tierra. Eso sí no me lo sabía, déjame lo anoto. Ahorita lo anoto. Encontré tantita tierra y entonces fui por cal. ¿Crees que sea cal? La quita está en otra onda. No sé, hay algo, ¿verdad? No quiero meterme en detalles, pero... Y dice Dios, le dice a Balaam: oye, ¿y estos varones que están aquí, qué están haciendo aquí? Y ya les dije qué estaban haciendo, ¿verdad? Fueron a ver a Balaam: oye, échanos la mano, pues vamos a maldecir a Israel. Israel por allá. Ellos no sabían, Israel no supo nada. Israel no sabía nada. Versículo número, ¿en cuál me quedé? Leí el 9, versículo 10. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Le tenían miedo a Israel. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Quiero una, ¿cómo se dice? ¿Una qué? No. Un trabajo. Una pócima, un trabajo. Quiero un trabajito, ¿verdad? Ahí en la foto, y traigo una foto y alcoholito. Ahí estaba el Balaam, ¿verdad? Acá. Ahora, hermanos, ojo, Israel no sabía nada. Israel no sabía nada. Dice el versículo 12: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vayas con ellos? ¿Por qué no hagas nada contra Israel? ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no se puede. ¿Otra vez? Porque no se puede. Sí, es que ya saliendo, ¿está Jehová conmigo o no está? Hermanos, no se puede. Dice Dios: ese pueblo no le puedes hacer nada porque un día yo ya lo bendije. ¿Sí? Ahora, Dios, ¿eres su hijo? ¿Dios te ha bendecido? ¿O te va a bendecir? Él ya te bendijo. Y si viene alguien y quiere hacer algo en contra de ti, pues no se puede. ¿Por qué? Porque ya está bendito. Ya. Nada más por eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿está Dios contigo o no está, hermano? ¿Eres bendito de Dios o no eres bendito? ¿Lo crees? ¿O vamos a seguir preguntándonos: ¿estará Dios conmigo o no? ¿Por qué no mejor te preguntas: ¿estaré haciendo bien uso de lo que Dios me ha dado?
pero ¿cómo me voy a echar a mí la culpa, no? ¿Estaré siendo yo sabio en cómo estoy haciendo las cosas? Pero luego, ¿está Dios conmigo o no está Dios conmigo? Hermano, ¿estás altercando con Dios en este momento? Sí, te estás quejando, estás murmurando. Yo no sé Dios por qué me mandó a esa iglesia. Yo no sé Dios por qué me mandó ese hombre a mi vida. Yo no sé Dios por qué me puso aquí. Yo no sé por qué Dios me puso estos hermanos. No me caen bien. Este esposo, su familia, el lugar, Xochimilco. ¿Estás quejándote de Dios? ¿Estás murmurando, hermanos, y quejándote que Dios no hace nada, cuando en realidad tú no quieres que Dios supla tus necesidades, sino tus deseos? Lo haces para presumir con los demás, ¿verdad? Tú quieres una mejor carro, un mejor esto, una mejor vida, un mejor vestido, un mejor pantalón, un mejor Biblia. Tú quieres lo mejor, quieres vivir en la elegancia, cuando Dios simplemente, Él se hace responsable de tus necesidades. Y ahora tú quieres el mejor celular, el mejor esto, el mejor lo otro, lo mejor esto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres lo mejor? O confías. ¿Sabes qué? Dios me ha dicho que yo voy a vivir con el 90% de mis ingresos. Lo demás, Él sabe. Hermanos, ¿te has preguntado si Dios está contigo? ¿Lo buscas a través de la abundancia? ¿A través de la opulencia, de la vanidad? ¿Ahí buscas a Dios? La pregunta es, ¿te seguirás preguntando, ¿está Jehová entre nosotros o no? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedir a Dios que nos permita quitar nuestros ojos de esta tierra y de ponerlos con Él. La pregunta es, ¿está pues Jehová entre nosotros?